Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 24, versículo 38. Mateo capítulo 24, versículo 38. Y la palabra de Dios dice así: pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos al Señor. Amado Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Que seas tú hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que quites de nosotros toda estructura religiosa que tal vez nos fue implantada, Señor, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Habla nuestro corazón, Señor. Habla nuestra vida, te lo rogamos en esta hora. Quita todo estorbo que hoy se puede interponer para que podamos escuchar de tu palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Hoy podemos ver, amados, que vivimos en un mundo lleno de mucho movimiento. La gente estudia, trabaja, se divierte, hace planes para el futuro. Y la pregunta, ¿eso está mal? ¿Está mal? ¿Ok? Y todo pareciera normal, ¿cierto? Como si nada fuera a cambiar. Pero Jesús nos advierte que su venida, esa parucía, esa presencia que se va a dar en las nubes, será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en el tiempo de Noé? Yo quiero enfatizar un poquito aquí. ¿Hay pecado en comer? ¿Es pecado comer? ¿No? ¿Es pecado beber? ¿Es pecado casarse? ¿Es pecado darse el matrimonio? ¿Y qué no es lo mismo casarse y darse el matrimonio? ¿Será lo mismo? Dice hasta el día en que entró Noé en el arca. Yo aquí le hablé hace 8 días porque es como, no una segunda parte, pero es parte de lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Yo le hablaba hace 8 días de cómo la maldad ha crecido y se ha multiplicado. Y eso ha provocado que el amor de muchas personas, y sobre todo en la iglesia, se empiece a enfriar. Yo veo la gracia y misericordia de Dios reflejada en nuestra vida, porque el hecho de tener una actividad como la salida a la Sierra de San Luis siempre es un renuevo en nuestro corazón, porque eso nos anima a darnos cuenta que todos somos útiles para Dios y que todos podemos hacer algo. Si bien algunos por diferentes causas no pueden acompañarnos, pero quiero decirle que cada vez que usted ha traído una bolsita de dulces, ha traído un juguete, es una manera de sumarse a este trabajo. Y eso es en sí una gran bendición. Pero mire, en aquel tiempo, mientras Noé construía el arca y anunciaba el juicio que vendría, la mayoría de las personas seguían con su vida cotidiana sin prestar atención al mensaje de Dios como ahora. Yo quiero que reflexione. Yo le hacía una pregunta a mi familia en estos días, porque a veces se nos olvida estos datos. ¿Cuánto tiempo? Y creo que se lo pregunté aquí hace 8 días. Y si no, ayúdeme. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Cuando buscamos esta información, aunque la Biblia no lo dice con mucha exactitud, algunos dicen que pudo haber sido 50, 80 años. Pero yo le voy a dar algunos datos que están en la Biblia.
Génesis capítulo 5, verso 32, es el último versículo. ¿Y Noé cuántos años tenía? 500 años cuando engendró a Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? 500 años, ok. Ahora, déjenme ver dónde tengo el dato. Ok, aquí está. Ahora vamos a Génesis 7:6. Génesis capítulo 7, versículo 6. Noé tenía ¿cuántos años? ¿Cuándo qué? Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, o sea, 100 años. ¿Por qué es importante todo este dato, hermano? Porque todo ese tiempo Noé no solo se dedicó a la construcción del arca, junto con sus hijos, junto con sus nueras y junto con su esposa de Noé, sino también Noé en todo ese tiempo estuvo anunciando el juicio que venía sobre la tierra. Y obviamente mucha gente no creía que eso iba a pasar, porque para usted y para mí es normal ver llover como llueve hoy. Repita conmigo, de arriba hacia abajo. Pero en aquel tiempo de Noé, antes del diluvio, llovía de abajo hacia arriba. La Biblia enseña que un vapor de la tierra salía y regaba todas las plantas. Entonces, cuando Noé empieza a anunciar que viene un juicio de Dios, donde los cielos se abren e iba a caer lluvia, obviamente no creían. Ahora está pasando algo muy similar, porque tú y yo estamos anunciando que Cristo viene. Amén. Estamos anunciando que Cristo viene y la gente no lo cree, porque está ocupada en sus asuntos personales. Yo le decía, ¿es malo estudiar? ¿Es malo prepararse? ¿Es malo tener planes a futuro? Por supuesto que no es malo. El problema es que a veces no tomamos en cuenta a Dios en nuestros planes. Y a Dios nunca lo debes de sacar de tus planes. Ahora, hijo, tienes que poner a Dios en primer lugar y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A mí me gustaría hacer esto. A mí me gustaría hacer aquello. Pero tú, Señor, ¿qué dices? Porque aunque sea algo bueno, no sé si Dios desea que tú lo hagas. Por eso es muy importante tomar en cuenta a Dios, porque en ese tiempo la gente dice que comía y bebía, pero Dios evidentemente no va a condenar a alguien por comer o por beber. Pero aquí no se está refiriendo a comer lo que normalmente como seres humanos consumimos para poder subsistir. En aquel tiempo, hermano, de Noé, cuando vemos, ponme Génesis 6:1, dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Sigue, siente. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra. Y en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Cuando leemos esto en otras versiones, habla de seres de los Nefilim, pero ahí habla de otros seres también, de los héroes de renombre, de los Yigori. Entonces aquí por lo menos vemos 4 tipos de razas que se empezaron a mezclar.
los Yigori, los Nefilim, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Vemos 4 razas ahí, en esta parte de Génesis. Siguiente. Y el Señor vio que la maldad era ¿qué? Que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo siempre el mal. Pregunta: ¿estamos viendo eso hoy? Vean todo lo que está ocurriendo ahora. No voy a decir nombres para que no censuren esto, pero espero que usted sepa de quién estoy hablando. Usted sabe que hace poco se filtraron ciertos documentos donde sacan en evidencia a gente muy poderosa, política, de la religión también, gente religiosa, gente en el ámbito empresarial. ¿Sí está aquí? Donde lo menos grave, escucha esto, donde lo menos grave era el abuso a menores. Lo menos grave. ¿Sabe que hay países donde venden carne humana? Y que hoy mucha gente practica el canibalismo. No vamos lejos, hermano, y no se espante. No hace algunos años agarraron a una persona en Ecatepec, un matrimonio, que secuestraban mujeres y se las comían. No, el Tutitlán, en Iztacalco, en Tlatelolco, y le puedo seguir, aquí en México. Entonces lo que Dios está diciéndonos aquí, obviamente no va a condenarte porque tú te comas una pizza, hermano, una hamburguesa, obvio no. Vino el diluvio porque la gente empezó a practicar el canibalismo y sobre todo abusar de los más inocentes, que son los niños, de aquellas personitas que no se pueden defender. Y este grupo de personas hacía todo esto y bebían sangre. Y eso sigue pasando hoy. Y no me ve así, porque eso está pasando ahora. Por eso estamos más cerca. Jesús está a la puerta. Por eso yo le digo, no está mal que tengamos planes a futuro. No está mal que usted tenga una proyección de vida hacia el futuro. Creo que eso es bueno. Qué bueno que podamos planificar algo a futuro, pero nunca saques a Dios de esos planes. Ponlo a Él siempre en primer lugar. Pero hoy estamos viviendo en los tiempos de Noé, y no es lo mismo casarse que darse el matrimonio. Hoy hay leyes que promueven. A ver, yo se lo dije aquí, hermano, y perdón que no pueda ser tan directo porque si no nos censuran el video. Si así limitan el alcance de los videos cuando se habla cosas de estos temas. Apenas fue el 8M, el 8 de marzo. ¿El día de qué? ¿Y cuándo es el día del hombre? El 33 de febrero, ¿no? ¿Qué día es, Esther? ¿Cuándo? ¿Alguien sabía que el 19 de noviembre es el día del hombre? Si no lo sabía, hoy ya lo sabe. Sí hay un día del hombre. Pero ¿sabe? Hay un mes que se le dedica a la gente de ideología de género. Un mes completo.
¿Qué nos enseña esto, hermano? Creo que más claro no puede ser. Y dice que el diluvio llegó de repente. Y solo los que estaban dentro del arca se salvaron. Solo los que estaban dentro, porque antes de que el diluvio llegara, todos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose el matrimonio, viviendo, como diría por ahí alguien, viviendo la vida loca. Y de repente llegó el diluvio. Y solo 8 personas se salvaron. Hoy la situación no es muy diferente. Muchos están viviendo distraídos, ocupados en lo temporal, sin considerar lo eterno. Estamos descuidando la eternidad. Mi abuelita diría: estás descuidando los pesos por los centavos. Por buscar las añadiduras estás perdiendo de vista al que da las añadiduras. ¿Sí está aquí? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde: ¿estás dentro del arca que es Cristo? ¿O sigues afuera, indiferente? Pregúntate hoy. ¿Estamos dentro del arca que ahora es Cristo, que es el Evangelio? ¿O estamos afuera de una manera indiferente? Esa pregunta solo tú y Dios la saben. O más bien la respuesta la saben ustedes y Dios. Yo te invitaría hoy a que entres en Cristo, a que te metas al Evangelio. No al que tú te quieres fabricar, al que ya está fabricado, al que ya está ahí. Porque aquí tendríamos que hablar. Dios le dio instrucciones a Noé y le dijo: y harás de 300 codos de longitud y de 50 codos de alto y de 30 codos de ancho el arca, y la harás de madera de ciprés, y le pondrás brea por dentro y brea por fuera. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que Dios, repita conmigo, Dios dio las medidas, los materiales y el diseño. No fue Noé. ¿Qué le quiero dar a entender? Que hoy hay gente que quiere vivir su propio evangelio. Es que yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en mi casa y está en todas partes. Sí, eso es verdad. Pero ¿por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante estar en la casa de Dios? Sí, ciertamente tú puedes orar en tu casa y Dios está ahí, por supuesto. Pero entonces, ¿por qué Dios pone iglesias? ¿Por qué Dios mandó poner un tabernáculo en el tiempo de Moisés? Porque el plan de Dios era convivir con su pueblo, y ahí solo en ese lugar descendía la gloria de Dios. No era en su casa de cada uno, era en el tabernáculo donde descendía la presencia de Dios. En el templo de que construyó Salomón, ahí descendió la Shekinah de Dios también, y dice que se presentó, un humo, hermano, que difícilmente ya no se podía ver entre unos y otros. Era tanta la gloria de Dios. Eso, hermano, perdóneme, no se da en una casa. Eso se da en la casa de Dios. La revelación, la palabra, Dios la da aquí. O sea, no solo aquí, me refiero en la casa del Señor. Donde quiera que se predique una palabra sana, donde haya un ministro de Dios, Dios está ahí y Dios habla a su pueblo. Por eso el apóstol Pablo recomienda no dejar de congregaros como muchos tienen por costumbre.
No dejemos de congregarnos. Esforcémonos, luchemos. Recuerda que esto requiere de esfuerzo, hermano. Pablo ponía un ejemplo cuando él decía a su hijo Timoteo espiritual, dice: estoy corriendo, pero estoy a punto de llegar a la meta. O sea, Pablo ya sabía que su tiempo estaba por terminar, pero él daba un ejemplo como en los Juegos Olímpicos, cuando están compitiendo por una corona y que tienes que dar ese extra. Ahorita estamos en eso, hermano, donde hay que caminar esa segunda milla, donde hoy Dios tiene que ver en ti y en mí el amor que le tenemos a Él y a su obra. Y todo lo que hagamos para Él, para su obra, amada iglesia, no será en vano. Y entonces empezaremos nosotros a hacer tesoros en los cielos. Entonces te pregunto nuevamente: ¿estamos dentro del arca que es Cristo o estamos afuera de una manera indiferente? Porque así está la gente hoy. Tú les hablas de Cristo, no les interesa. Pero va a estar Malilla, ahí van todos. Va a estar fulanito y ahí van, corren. Vamos a la iglesia, no. Eso es para viejitos. ¿Verdad que no, hijo? Dile: estoy tan joven. Esto no es de viejitos, hermano. Ojalá lleguen a viejitos, porque si siguen así, difícilmente yo creo que lo lograrán. Por eso, jóvenes, los invitamos para que lleguen a las 10 de la mañana al estudio que estamos teniendo con ellos. Entonces, amados, este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual, nuestra fidelidad en medio de la indiferencia y la urgencia de anunciar la salvación que solo se encuentra en Jesús. Si hubiera más, hermano, créame que yo se lo diría, porque la Biblia lo enseñaría. Pero solo hay un camino, que es Jesús. Solo hay un medio de salvación. Solo Dios otorgó un nombre en el cual podemos ser salvos, y ese es Jesús. Hoy podemos ver en esto que leímos la indiferencia de las personas. En los días de Noé, la sociedad estaba absorbida en lo cotidiano: comer, beber, casarse. Hoy, hermano, ¿cuántos distractores tenemos en este tiempo? Mire, obviamente muchos de los que estamos aquí no nacimos con un celular o con tecnología, pero hoy día esa tecnología se ha vuelto un distractor. Porque hoy en un celular, tráeme mi celular, hija. Hoy un celular se ha vuelto un distractor. Yo te pregunto, ¿tienes Biblias en tu celular? ¿Cuántas Biblias tienes en tu celular? Aquí por lo menos yo descargué una aplicación que le enseñé a Sebas, que le dije, y fácil son como unas 12 versiones de la Biblia diferente. Pero también puedes descargar otras aplicaciones. Me refiero a cosas de Dios. Yo no soy mucho de compartir cosas en redes sociales. Yo no soy mucho de eso. No estoy acostumbrado, o sea, no me gusta, pues. Y menos me gusta de mi vida personal estar compartiendo con otros. Hoy estoy desayunando huevitas con tocino, miren. Hoy salía y hoy. Digo, yo respeto a cada quien, yo no soy así, yo no. Pero ¿cuántos distractores tenemos hoy en la vida? Y sabes, esos distractores están apagando tu vida espiritual, porque cada día te alejas más de Dios.
Hoy con la inteligencia artificial, estaba escuchando ayer a uno de a mi cuñado y a mi hermano que saben un poquito de tema de tecnología, que ahorita por el tema de la inteligencia artificial están incluso reciclando muchos celulares porque los procesadores que traen están elevándose. Me estaba diciendo una estadística mi cuñado que hasta el 800% ha subido por el tema de la IA, la inteligencia artificial. Y no le quiero mencionar muchas cosas, pero usted sabe que muchos de esos procesadores, enormes procesadores, ¿sabe con qué se enfrían? ¿Con qué? Con agua. ¿Y dónde cree que hay bastante agua? Yo aquí les adelanté algo, pero no sirve el agua salada para eso. Tiene que ser agua dulce. Le va a sonar familiar ahorita. Groenlandia. Escucha lo que le estoy diciendo. En un futuro no muy lejano, en Groenlandia van a estar instalados los centros de las IA más importantes que hay en el mundo. Microsoft, lo de Elon Musk y otras más. Escucha lo que le estoy diciendo y anótelo si quiere, porque así cuando les hablé de los Terian que no me creían y que después salió, así quiero que lo anote hoy y que usted diga, ah, el pastor. Y no es que yo lo sepa todo, hay cosas que están pasando en el mundo que uno tiene que orar a Dios y empezar a buscar y empezar a investigar. Entonces, hoy muchos adultos vivimos atrapados en el trabajo, en las deudas, en los proyectos familiares, el entretenimiento y un gran etc, etc, etc. Y aunque todo pareciera legítimo, repita conmigo, lo urgente está desplazando lo importante, que es nuestra vida espiritual, que es lo eterno. Es prepararnos para la eternidad. ¿Sabes que nos tenemos que preparar para la eternidad? ¿Sí o no? A ver, alguna vez les hice esta pregunta aquí. A ver, ¿cuántos de los que están aquí ya tienen su pedacito de tierra apartado para el día que el Señor nos llame? Y luego, mire, algo sí es seguro, algo sí es seguro, que este cuerpo se va a quedar aquí. Eso sí es seguro. Y todos deberíamos de tener y estar preparados para cuando eso ocurra. Digo, yo lo he visto, es muy lamentable cuando ocurre algo así y están los vecinos tocando, oiga, es que fíjese que falleció y pues no sé si nos puede ayudar a cooperar. Cuando ahorita tú puedes ir a algún panteón y comprar, no sé, hay paquetes donde, oye, puedes tener hasta 6 espacios, ya no solo para ti, para la familia, y dices, pero ¿quién se prepara para eso? Me agrada la fe que usted tiene, porque usted piensa que Cristo viene hoy y nos vamos. Eso está bien y qué bueno que lo crea, porque sí puede pasar hoy. Pero también es verdad que nos puede llamar hoy a su presencia. Y entonces, ¿sí está aquí, iglesia? A ver, levante su manita. ¿Quién tiene ya un espacio que dice, aquí, cuando me pase, aquí voy a caer? ¿Nadie? ¿De verdad? En la fosa común no. Así como Eliseo, no iban a resucitar.
Porque eso pasó con Eliseo. Cuando lo avientan ahí, los huesos, tendones, nervios, todo. Y ahí fue el último milagro, y justo en ese milagro, justo hizo el doble de milagros que Elías. Pero ya muerto. Imagínense la unción que tenía ese hombre. Imagínense que aún de muerto resucitaron. Yo lo animo para que usted vaya y lo haga. De verdad, de corazón se lo digo. Hay que prepararnos para la eternidad. Pero ¿cómo nos podemos preparar? Solo voy a tomar unos puntos ahí porque quiero enfocarme en esto. Primero, reconociendo nuestra necesidad de la salvación. Reconocer que necesitamos la salvación y que el único que nos la puede dar se llama Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. Porque el nombre, por eso le preguntaba a Alan y a Fanny, el nombre es muy importante, porque el nombre refleja lo que voy a hacer en la vida. Te acordarás de tu mami. ¿Cómo se llamaba tu mami? Digo, se llamaba porque le cambiamos el nombre. ¿Cómo se llamaba? Dolores. Y con mucho respeto yo se lo decía a mi hermana. Venía luego con su carita y parecía que le dolía todo. Entonces un día en un servicio, Dios nos puso que se llamara Noemí. Y hoy el otro día pude ver su foto en un perfil y hasta resplandece la hermana. Y aunque no lo crea, el cambio del puro nombre cambia todo. Por eso los nombres son importantes. El nombre que tú le vas a poner a tu hija, a tu hijo, es muy importante. Por ejemplo, mi hija se llama Sara Nagai. Sara, princesa de multitudes. Nagai, esplendor brillante. Y esa de Nagai viene la genealogía que maneja Lucas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú conjugas el nombre, princesa de multitudes que brilla o que resplandece. Amén. Entonces, muy importante, hermano. Entonces, el primer paso es reconocer que no podemos salvarnos por nuestras propias obras. No crea que yo me salvo porque voy a la sierra y hago obras buenas allá. Yo soy salvo porque he creído en Jesús, porque sé que soy pecador y necesito el perdón y la salvación de Jesús. Amén. Y esto nos lleva a examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos? Con honestidad examina tu vida. Aquí en la iglesia no te venimos a criticar, aquí venimos todos a ser instruidos por Dios. Aquí nadie viene a ser exhibido. El que te exhibe, el único que exhibe es Satanás. Dios te puede confrontar, no te exhibe, te confronta con lo que estás haciendo mal, para buscar en nosotros el arrepentimiento y alejarnos de eso que nos ha apartado de Él. Vean la gran diferencia, ¿verdad? Mientras el enemigo te exhibe por lo que hiciste mal, Dios te confronta. Ejemplo claro, David durante mucho tiempo ocultó lo que había hecho. Había ocultado que había matado a Urías el Eteo y que había tomado a Betsabé como mujer. Pero después tuvo que llegar un profeta llamado Natán y confrontar a David y decirle: David, te voy a platicar una historia. Había cierto hombre que tenía un corderito, ¿verdad? Y después había otro hombre que tenía muchos corderos. Y de repente llegó un invitado a ese hombre y fue y le quitó el único cordero que tenía para matarlo y ofrecerlo a su invitado. ¿Cuál es tu veredicto, rey?
Y David se enojó y dijo: la muerte para ese hombre. Ok, ese eres tú, David. ¿Cómo? Sí. Pudiendo tener todas las mujeres que tú hubieras querido, fuiste a tomar la mujer de Urías el Eteo y lo mataste. Dios lo confrontó, pero eso lo llevó a arrepentirse, pedirle perdón a Dios, humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. Dios te confronta, nunca te va a exhibir. Dios nos confronta con lo que estamos haciendo mal. Por eso hoy necesitamos examinar nuestra vida con honestidad. ¿Cómo nos podemos preparar para la eternidad, hermano? Entrando en el arca que es Cristo. Entrando en el arca, entrando en el evangelio. Y como le decía hace un momento, no con tu evangelio, el que tú y yo nos hemos querido construir, sino con el verdadero evangelio que nos confronta, que nos edifica, que nos consuela y que trae crecimiento a nuestra vida. Y no es sencillo, hermano. Mire, si fuera sencillo caminar junto con Cristo, yo se lo diría, pero no es sencillo. Pero quiero decirte que sería la mejor decisión que podrías tomar en tu vida. Entra en el arca que es Cristo. Juan 14:6, que muchos lo conocemos, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú tienes que permanecer en el camino. Tenemos que permanecer en la verdad. Si estás aquí, y permanecer en la vida. En ese tiempo de Noé, el arca era el único medio de salvación que Dios mandó para la gente. Pero como la gente no quería, mejor metieron animalitos. Y aquí viene otro gran milagro, ¿no? ¿Cómo le hizo Noé para meter a una pareja de cada animalito en el arca? Luego que los carnívoros no se comieran a los otros, imagínense la escena allá adentro. Luego alimentarlos, porque ¿cuánto tiempo duraron adentro del arca? ¿Un año qué? Más o menos. Pero vamos a cerrarlo un año. ¿Usted se imagina un año dentro del arca? No nos lo imaginamos. Pero el arca fue el único medio de salvación que Dios puso en ese tiempo. Así como ahora, el único medio de salvación es Cristo. No es la religión, no es la iglesia, es Cristo. Ni aún la religión cristiana te salva. El único que te salva es Cristo. Cuando tú lo invitas a entrar en tu corazón y cuando tú y yo decidimos caminar como Él caminó aquí. Si está aquí, iglesia, es el único medio de salvación, no hay otro. Porque no basta con conocer el evangelio. Hay que entrar en Cristo por fe, entregando nuestra vida completa, total a Él. Mucha gente dice conocer el evangelio, mucha gente dice conocer la palabra, pero el problema es cuánto practica de lo que conoce. Porque el verdadero desafío para todos los que estamos aquí y para todos los que decimos conocer del evangelio es practicarlo. Y si me permite, solo con un ejemplo muy práctico lo podemos hoy ver. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Todos. ¿Los amas? Como a ti mismo, ¿eh?
Entonces creo que estamos en problemas, ¿verdad? Yo le decía yo a los chicos, ¿amamos como Cristo nos ama? Porque ese es el verdadero reto, hermano, amar como Cristo nos ama, con bondad, con paciencia, sin egoísmo. No se preocupe, no dígame, no pasa nada. ¿Cómo nos preparamos para la eternidad? Viviendo en santidad y en obediencia, apartándote de lo que no es bueno para ti. ¿Puedes ir a una fiesta? Claro que puedes ir a una fiesta. Claro que puedes bailar, claro que puedes bailar, de verdad, pastor, sí. Claro que puedes. ¿Puedes ir a conciertos de música? Claro, puedes ir, por supuesto. Claro que puedes ir. Pero cuidado, porque si Cristo viene, te tengo una noticia: te quedas. Porque vivir en santidad es apartarte, guardarte para Él, solo para Él. Y ahora vivimos para Él. Y lo que hacemos, lo hacemos para Él. Por eso mucha gente desiste a la mitad del camino. Es como cuando alguien entra, no sé, cuando entramos a la universidad a estudiar una carrera. ¿Con cuántos empieza un grupo allá, Cuauhtémoc? Más o menos, hijo. Como con 30. ¿Cuántos terminan? Con título y todo. ¿Cuántos? 7 de 30. Igual, cuando terminé la carrera, creo que nos tuvimos 6, 7, no más. Y aquí es lo mismo. En el Evangelio, la clave es permanecer y ser perseverantes. Hay que vivir en santidad. Preparémonos para la eternidad. No solo es una decisión inicial, sino, repita conmigo, un estilo de vida. Mire, yo en el tiempo que tengo de conocer de Dios, fui quitando cosas que no me gustaban, que a Dios no le gustaban. No te voy a decir que de un jalón saqué todo, no, hermano, porque eso sería una mentira. Pero algo sí te puedo decir: cuando el Espíritu de Dios está en ti, te empieza a incomodar con ciertas cosas. Esta música ya no es buena para mí. Imagínese, hermano, yo le daba algún testimonio. ¿Se acuerda de esas mueblecitos de madera donde metías todos los discos CDs? Yo tenía lleno, por lo menos uno lleno de puro original, hermano. De Caifanes y de todo ese tipo de música que a mí me gustaba. Pero sabes, hubo un día que, estando sentado en mi recámara, el Espíritu Santo me dijo: destrúyelos y tíralos. Y yo me puse a hacer cuentas, luego, hermano, dije: no, mejor los vendo. Y hasta dije, bien bíblico, hasta doy diezmo en la iglesia. Y sabes, no, Dios me llevó al libro de Hechos. ¿Se acuerda? Cuando mucha gente reconoció a Jesús y que se dedicaban a la brujería y a la hechicería, y que sacaron todos sus libros y los quemaron. Y hasta ahí dice, no me acuerdo, ayúdenme con la cita, y donde dice que eran muchos ciclos de plata, no recuerdo la exactitud, pero era mucho dinero, hermano. Si yo sigo aquí con usted hasta el día de hoy, es porque todavía Dios sigue trabajando en mí. ¿O qué? Ya tengo el carácter como el de Jesús. No, hermano, a veces me parezco a Pedrito.
que apenas, y luego, no, hermano. Todos los días de mi vida me doy cuenta que tengo que seguir permitiendo que Cristo haga la obra en mí. Yo necesito que Cristo siga haciendo la obra en mí. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? Gracias. Dice, y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaban a ser 50,000 piezas de plata. ¿A cuánto equivaldría hoy 50,000 piezas de plata? Hechos capítulo 19. A ver si sacamos ahí la conversión rápido. Se va a sorprender de la cantidad de dinero. Pero eso lo hace una persona que decide vivir en santidad y apartarse para Dios. Empiezas a sacar todo eso que sabes que te está llevando a la ruina espiritualmente. ¿Ya salió? Repita conmigo, la fe no es un evento, la fe es un camino, y perseverar significa mantenerse firme. Amén. 60 millones de pesos actuales de pesos. ¿Escuchó cuánta cantidad de dinero es? 60,000 millones de pesos actualmente en México. 60 millones, perdón, de pesos actualmente en México. Aún así es bastante dinero, ¿está de acuerdo? ¿A cuánto le caería más un milloncito de pesos? Ya no los 60, uno. Preparémonos para la eternidad. No solo es una decisión inicial, sino un estilo de vida. La santidad es evidencia. Repita conmigo, la santidad es evidencia que estamos dentro del arca, que te has apartado para Él. Es una evidencia. O sea, es algo que se nota. Así que yo te invito a que evalúes tus prioridades, que evalúes tus hábitos, que evalúes tus relaciones. Porque no me diga, todos aquí tenemos malos hábitos. Por ejemplo, ¿por qué muchos llegan tarde? Hay gente que dice que hasta para morir va a llegar tarde. Bueno, mire, escuché una vez esto. Me bajo para decirlo porque es un mal chiste. Dice una persona que iba a acudir a un evento de impuntuales. Y llega y dice, pero llega el siguiente día, ¿no? Ya llegué. ¿Vienes al evento de los impuntuales? Sí. Ah, no te preocupes, todos venimos igual. No sé si entendió. Todos los que llegaron eran impuntuales, todos. Soy malísimo para contar chistes, pero bueno, me acordé de ese. Pero sabes, los malos hábitos tienes que evaluarlos hoy. Muchos tenemos el mal hábito de dormirnos tarde. Pero depende por qué te duermes tarde. Si es por estudiar, gloria a Dios. Pero si nada más es que no puedo dormir y estás ahí. Pero resulta que apenas te pueden orar un minuto y entonces ponte a orar y vas a ver que te vas a dormir. Es como me acuerdo un hermano decía, pastor, usted debería hacer veladas de oración. Y mira hijo, el día que tú empieces a ser constante en los cultos de oración, lo valoraré.
¿Para qué, hermano? ¿Para que se vengan a dormir aquí? No, hermano. Hay malos hábitos. Tú ya sabes cuáles tienes. Deséchalos. Deséchalos. Si te están estorbando, mira, sé que hay unos que te van a costar más trabajo que otros. Pero empieza a quitarlos. Evalúa tus relaciones. ¿Con qué gente te relacionas? Si te juntas con gente que delinque, ¿qué va a pasar contigo? Tarde o temprano vas a caer en lo mismo. O peor, ni siquiera hiciste nada, pero como estás con ellos, te van a agarrar a ti también. Y vas a decir, pues tú andabas con ellos. No, pero si te juntas con gente mal hablada, al rato vas a empezar a decir malas palabras también. Y así me puedo ir. Evalúa tus relaciones. Persevera en la fe. Mateo 24:13. Le dije que me ve rápido y ya me tardé, ya vio. Usted no coopera, hermano. No, pero creo que este punto es muy importante. Estos puntos son muy importantes. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Noé y su familia perseveraron hasta el fin. Hasta el fin. Porque no a la mitad de la construcción del arca dijeron, ay, no, ya, ni va a llover y... Ay. No, perseveraron. Yo no sé si fueron 100 años, 80, 50, porque la Biblia no lo dice. Yo le di unos datos donde estaba sus hijos, él tenía 500 años, inmediatamente después viene Génesis 6, donde viene el diluvio. Póngale 50 años. Ellos no dejaron la obra a la mitad. Ellos siguieron perseverando hasta el final y eso los llevó a ser salvos. Porque cuando el diluvio vino y le dijo a Noé que era la instrucción que tenían que meter a los animalitos y ya, Dios fue el que cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Y una vez que Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Y lo mismo le pasó a las vírgenes. Eran 10. ¿Se acuerda que ahí está la parábola de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 imprudentes. O 5 sensatas y 5 insensatas, según la versión que veamos. 5 de ellas tenían aceite, otras 5 no. ¿Qué representa eso? Que había 5 que tenían unción, que tenían al Espíritu Santo y otras no. Y las otras dijeron, regálanos, no, vayan a conseguirlo, no sé qué. Y cuando se van, viene el novio, se las lleva, la puerta se cierra y se quedaron. Y aclaro, eran vírgenes. O sea, conocían, pero descuidaron su vida espiritual. Descuidaron el vivir en santidad. Ya no perseveraron. La fe no es un evento, es un camino. Y perseverar significa, repita conmigo, mantenerse firme en medio de pruebas, tentaciones y burlas. ¿Escuchaste, Sebas? Burlas. Porque va a haber gente que se va a querer burlar de ti por lo que tú y yo creemos. ¿O no? Y te tienes que mantener firme en medio de eso. Cultivemos una vida de oración, lectura de la palabra y comunión con la iglesia para fortalecer nuestra fe. Último punto. Esperando con una esperanza activa. ¿Cómo es esto, pastor? Estamos esperando la venida de Cristo, ¿cierto? Pero mi esperanza es activa. O sea, sigo trabajando, sigo haciendo, sigo caminando, no me estanco, sigo avanzando hacia adelante. No importa si mi paso es corto, es pequeño, lo importante es que usted y yo sigamos avanzando.
avanzando siempre hacia adelante. Ahora sí que aquí, hermano, usted no puede retroceder ni siquiera para tomar impulso. Usted siempre tiene que seguir adelante. Y si en el camino usted por algún motivo se cae, dice la Escritura, 7 veces se caerá el justo, pero 7 veces las manos del Señor le levantará. Así que sacúdase, tómese de la mano del Señor y siga adelante. Y sigamos adelante. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Ponme Tito capítulo 2, versículo 13. La Interpol. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿A qué se refiere aquí Pablo cuando le está escribiendo a Tito? Tienes que esperar la venida de Cristo, pero de una manera activa, trabajando en su obra, sirviendo. Amén. La indiferencia no es neutral, es peligrosa porque endurece el corazón. El mayor enemigo de la fe no siempre es el pecado, sino tu rutina sin Dios. Repito, muchas veces pensamos que es un pecado y escandalosos y de esos pecados grandes. No, hermano, es tu rutina diaria, pero cuando la gente empieza a desplazar a Dios, cuando no lo toma en cuenta. Hijo, Dios pone esto en mi corazón. Cuando tengas que atender casos difíciles, ahí pon tus manos sobre el expediente y dile, Señor, dame de tu sabiduría para ejercer justicia en las personas. No sé por qué Dios me lo puso ahorita, hijo. A Salomón, cuando su primer caso que le llevaron a Salomón, fue tremendo, porque llegaron 2 mujeres, ¿se acuerdan cómo era la historia? 2 mujeres que habían tenido un bebé, pero una mató a su bebé y se lo cambió a la otra, pero la otra se dio cuenta que no era su hijo y empezó un problema y le llevaron el caso al rey Salomón, ¿recuerdan? Tal vez ya se acordó. Y llegando ahí, plantean el caso y pues difícilmente Salomón podría saber quién tenía la verdad. Pero escucha, Salomón antes de este caso solo hizo una oración, dijo, amado Dios, te ruego que me des gracia y sabiduría para dirigir a este pueblo. O sea, Salomón no pidió riquezas, no pidió otra cosa más que sabiduría. Y cuando llega el caso, el rey Salomón pide una espada y toma al bebé y lo iba a partir a la mitad para darle la mitad a cada mamá. Mientras una mujer dijo, sí, hazlo, sí. Otra dijo, no, mejor dáselo a ella. Ahí Salomón supo que la verdadera mamá no iba a permitir que mataran a su hijo, que preferían mejor entregarlo antes de que muriera. A eso se refiere el Señor. Hay casos difíciles, complicados, que solo la sabiduría divina puede ayudarnos y darnos claridad por dónde atender y cómo hacerlo. Entonces, hermanos, la eternidad no es un concepto lejano. Comienza hoy con las decisiones que tomas. Desde hoy tú empiezas a forjar en donde deseas estar en la eternidad, donde quieres estar, pero no por lo que tú quieres, sino cómo lo estás forjando. Es como alguien que está estudiando. ¿Cómo va a terminar una carrera si no se prepara para los exámenes, si no acude a clases, si no estudia los libros que tiene que estudiar? ¿Cómo se va a preparar para ejercer una carrera? Ahora, pagando la materia, a lo mejor la pagas. ¿Qué clase de médico, qué clase de ingeniero, qué clase de arquitecto vas a ser? Como aquel que construyó una barda que salió en no sé cuántos millones de pesos y dijo que iba a construir una refinería.
y solo construyó una barda. O aquellos que dicen que el petróleo ya iba de salida, que no sirve. O no me digas, ve el conflicto cómo está ahorita. A cómo subió el barril de petróleo apenas. Estaba en 50 y tantos dólares, ahorita está en 120, 130 dólares el barril. Y lo que falta. Ya ven, no haga que me desvíe de eso, hermano. La eternidad no es un concepto lejano. Comienza hoy con las decisiones que estás tomando. ¿Decides entrar en el arca o no decides? Esa ya es una decisión tuya. ¿Decides guardar tu corazón para Cristo o no? Esa es decisión tuya. ¿Decides seguir yendo a fiestas en lugar de entregarle la gloria y la honra a Dios? Esa es decisión tuya. Decides seguir tomando en lugar de guardar tu corazón para Cristo. Ese es asunto tuyo. Y puedo seguir así con muchísimos ejemplos. Por eso le decía hace un rato, la indiferencia, hermano, no es neutral, es peligrosa porque endurece tu corazón cuando eres indiferente a las necesidades. Yo le decía a mi hija, y yo me agrada que ella vea lo que nosotros hacemos, porque sin duda dice que Jesús solo hacía lo que veía que su padre hacía. Entonces, ¿qué pasa cuando mi hija ve que pasamos donde hay un señor viejito todos los sábados o domingos que venimos a la iglesia y que vende mazapanes y anda ahí con un bastoncito? Pues le compramos un par de mazapanes, pero aparte le damos una ofrendita para él, porque por algo está ahí, por algo está vendiendo mazapanes, porque tal vez tiene una necesidad genuina. Y si no, pues ya es asunto de él, pero Dios pone en mi corazón bendecirlo. ¿Sí me explico, hermano? Pero cuando eres indiferente, tu corazón se empieza a endurecer y ya no quieres hacer nada por nadie. Y entiendo, porque a veces la gente nos decepciona cuando tal vez haces algo bueno por alguien y ese alguien resulta que es malagradecido, y a veces eso decepciona y pone triste el corazón. Pero lo importante aquí es que tú sabes que si lo estás haciendo para ellos, es como si lo hicieras para Cristo. ¿O no? Jesús dijo: cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve desnudo, me vestiste. Cuando estuve en la cárcel y en el hospital, tú me visitaste. Y todos se preguntan: ¿y cuándo lo hiciste? Por cuanto lo hiciste por ellos, es como si me lo hubieras hecho a mí. Entonces, cuando tú haces algo por alguien, lo estás haciendo para Cristo. Entonces, te quiero preguntar: ¿estás ocupado en lo temporal, que hemos descuidado lo eterno? ¿Te estás ocupando solo de lo temporal y estás descuidando lo eterno? Porque algo que debemos de tomar en cuenta en el tiempo de Noé es la perseverancia del mensajero. Génesis 6:22. ¿Y la instrumental, hijo? Génesis 6:22. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios había mandado, así lo hizo. Aquí es cuando Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo tenía que construir el arca. Le comentaba 300 codos de longitud, 50 codos de altitud y 30 codos de ancho. De ese tamaño será el arca que has de construir, de madera de ciprés. Y ya Dios da instrucciones y el diseño. Y entonces Noé lo hizo tal como el Señor se lo indicó. Pero le decía en la introducción que Noé durante todo ese tiempo estuvo predicando que el juicio de Dios venía. O sea, Noé todo el tiempo estuvo perseverando no solo en obedecer a Dios en la construcción del arca, sino algo aún también, y me atrevo a decirlo así, aún más importante que la construcción del arca misma, que era dar el mensaje
de que venía un juicio de Dios y que era necesario que la gente se arrepintiera. Pero la gente no quiso escuchar. Como hoy no quieren escuchar que Cristo viene. Como hoy no quieren escuchar, no les interesa que Cristo está a la puerta. Como hoy la gente que no agradece cuando Dios hace un milagro y a veces ni siquiera se dan cuenta que Dios hace los milagros. Porque pareciera para ti, para mí normal despertar cada día, pero cada día es un milagro de Dios, porque podemos vivir un día más y darle gracias a Dios por eso, hermano. En sí mismo es ser ya agradecido con Dios. Los adultos se enfrentan el reto de perseverar en la fe en medio de un mundo que hoy ridiculiza la verdad de la Biblia. Ser fiel en el matrimonio, en la ética laboral, en la integridad personal. Hoy, hermano, la gente se burla de uno. ¿Y qué nos preocupa si se lo hicieron con Jesús? ¿Qué te incomoda? Porque también lo hicieron con Jesús. ¿O no? La perseverancia, dígale que tiene un lado, la perseverancia revela tu carácter. Pregúntate, ¿estás perseverando o estás desistiendo? Solo imagina por un momento que Noé no hubiera perseverado, porque ahí sí señala la Biblia que en toda la tierra solo Noé era justo. Ahí sí dice que Noé en toda la tierra era el único hombre justo. Solo en toda la Biblia menciona eso de Noé. Y este hecho fue tan importante que Hebreos capítulo 11 menciona a Noé en los hombres de la fe. Y Hebreos 11 yo lo he catalogado como el salón de la fama de la fe. Que solo, y está Noé. ¿Cuántas almas ganó Noé? Escucha, predicó casi 100 años y solo ganó a su familia, y está en el salón de la fe. Veíamos de Jonás, ¿cuántos ninivitas ganó Jonás? A ver, rápido, ayúdeme. 120,000 ninivitas. Y solo en 40 días. ¿Y qué pudiéramos pensar? ¿Quién estaría en el salón de la fama? ¿Estaría Jonás también? Pero no aparece, porque el cielo mira diferente a como miramos nosotros. Porque uno pudiera decir, wow, 120,000 ninivitas en 40 días. O sea, por día 30,000 ninivitas. Wow. ¿Sí estoy bien? 4 por 3. ¿Sí? Dije, ay Dios, ya no sé. Imagínese, hermano. Pareciera algo glorioso, ¿verdad? Pero no aparece. ¿Por qué no aparecerá Jonás? Repita conmigo, porque obedeció. Vamos, repita conmigo, porque obedeció como muchos de nosotros, a regañadientes. ¿Qué pasó cuando terminó de predicar? Se subió a una montaña y ¿qué esperó? ¿Qué estaba esperando? Que cayera fuego y los destruyera a todos. Y tú hasta se enoja con Dios. Ya sabía que no los ibas a destruir. Ya sabía. Ahora entiende por qué no entró en el salón. Y en cambio Noé sí.
porque perseveró durante más de 100 años o durante 100 años, 80, 50, usted póngale los que quiera. Pero yo me atrevo a decir que fueron cerca de 100 años lo que él estuvo predicando mientras construía el arca. Sí. Así que tenemos que perseverar en la fe, hermanos, en medio de todo lo que hablamos. La perseverancia revela nuestro carácter. Escucha esto, es muy importante. Dígale que tiene a un lado: Dios no nos mide por cuántos nos escuchan, sino por cuán fieles somos en lo que Él nos encomendó. Jonás, Noé. ¿Ahora entiendes la diferencia? Porque Noé perseveró, fue fiel de principio a fin, y Jonás no. Desde el principio desobedeció. Dijo: ¿vas a Nínive? Ah, no, pues yo me voy a Tarsis. ¿Y sabes qué pasó cuando fue a Tarsis? Repita conmigo: él pagó su boleto. Y repita conmigo: cuando Dios lo llevó a Nínive, Dios le pagó el pasaje. 3 días en el vientre del gran pez, y lo llevó gratis. ¿Sí está aquí? Yo te quiero preguntar: ¿de qué lado estás? Porque la perseverancia revela nuestro carácter, y tenemos que ser fieles cuando Dios nos encarga algo. Y Dios no te mide por cuánta gente me escucha, me mide por la fidelidad que yo le muestro a Él, en obedecerlo a Él. Imagínense, había un pastor que cuando jugaba América Chivas, cerraba la iglesia por ver el clásico. Es como alguna vez aquí alguien, no de aquí, pero un pastor que me quiso cuestionar por lo que hacemos en San Luis. No, pues ¿cómo? Te viene, no, hay que quedarse 2, 3 días allá. Luego, no, yo tengo una responsabilidad en la iglesia. ¿Dónde está la bendición? Si yo dejo de hacer, o sea, si yo descuido lo principal que Dios me encarga, que es la iglesia aquí, por hacer otro trabajo, ¿dónde está la bendición de lo que fui a hacer? Pues mire, con todo respeto, si usted se quiere quedar, quédese, pero yo me regreso. En otras palabras, lleve su cochecito para que se vaya y se quede. Yo no tengo problema, le digo al pastor: ¿cuántos días quiere quedarse? ¿1 mes? No hay problema. Pero yo me regreso porque tengo una responsabilidad en la iglesia. Así llegará una persona, a esa persona le voy a predicar. Pregunta directa: ¿estás dispuesto a ser fiel? Aunque el mundo hoy te llame anticuado, fanático, porque alguien del Vaticano llegó a decir: es que la Biblia ya está anticuada, hay que cambiarla. ¿No dijo eso? ¿No lo dijo con esas palabras? Hermano, su palabra va a permanecer todo el tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá y jamás será anticuada. Al contrario, hubieran visto la cara de los hermanos aquí en el discipulado de 4º nivel, así, cuando estábamos desmenuzando ahí y se están dando cuenta que todo eso que se escribió en el año 90 después de Cristo, en el libro de Apocalipsis, como hoy en 2026, mucho de lo que hablamos ya se está cumpliendo. No, hermano, fanático por seguir a Cristo, que me digan lo que quieran,
yo sé quién soy en Cristo. Pero ¿estás dispuesto a seguirlo a pesar de eso? Y a que te digan, ay, vas a que el pastor te saque el dinero. No, hombre, si eres... No, hermano. El juicio es repentino. Génesis 7:16. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios les había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Y el juicio llegó. ¡Fum! Imagínese la escena, hermano. Aquí el año pasado vimos llover en México como tal vez muchos años no habíamos visto. Inundaciones por todos lados. Eso no es nada lo que pasó ahí, hermano, porque literal las compuertas de los cielos se abrieron, las cisternas de abajo se abrieron y salió agua de arriba y de abajo durante 40 días y 40 noches. Y no paró. ¿Qué pasó con todo lo que estaba ahí? Lo que no estaba dentro del arca. ¿Por qué Noé, cuando soltó el cuervo, iba y venía, iba y venía? ¿Por qué cree que iba y venía? Un cuervo es un animal carroñero. Tenía mucha comida. Sí, hermano. ¿O dónde cree usted que quedaron todos esos cadáveres? Ahora le lanzo un desafío ahí para que lo haga, lo voy a hacer pensar un poquito más. ¿Se ha dado cuenta que muchas civilizaciones, como los mayas, los egipcios, porque si usted se cree que las pirámides tienen el tiempo que dicen que estamos equivocados? No tienen el tiempo que nos han dicho. Bueno, aún con la tecnología que hay, no se explican cómo cortar, bueno, cómo transportaron las piedras tan enormes. Si usted cree que la venían arrastrando con lazos y poniendo palitos ahí para... Y aparte cortadas con una precisión que ponían uno y embonaba la... Le dije que lo iba a hacer pensar un poquito. ¿En qué momento desaparecieron todas esas civilizaciones? De la nada. Ahí se lo dejo de tarea. Investíguele. Así que hoy, hermano, el diluvio llegó de una manera inesperada y la puerta del arca Dios la cerró y ya no hubo oportunidad para nadie más. Hoy, repita conmigo, la venida de Cristo, la parucía será igual, repentina, sin aviso. En un abrir y cerrar de ojos, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y los que quedamos vivos, decía Pablo, seremos tomados juntamente y ¡pum! Será algo repentino. Pero hoy ya están preparando a la gente. Los ovnis se llevaron a los que no servían aquí. Ya la gente se lo está creyendo ahorita. Cristo viene pronto y está más cerca de lo que podamos pensar, iglesia, porque también la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, la muerte de este cuerpo físico, no espiritual, porque Cristo dijo,
No tengas miedo al que pueda matar el cuerpo, sino a que él puede matar el alma. O sea, que tu alma puede quedar separada de Dios. A ese sí tenle miedo, porque ese puede hacer que te pierdas, puede hacer que te alejes de él. Pero de aquí, hermano, por eso le decía hace un rato, este cuerpo va a pagar tributo aquí. Del polvo fui tomado, polvo volveré a ser. Mi espíritu regresa a quien lo dio, que es Dios. Y mi alma, si está en Cristo, estará con Él por la eternidad. Pero si no está en Cristo, mi alma se puede perder. El verdadero reto aquí, hermano, es que tu alma persevere y que esté en Cristo. Por eso a mi alma yo la tengo que enseñar. Mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad se tienen que sujetar a Cristo. Yo no puedo ser alguien que se deje llevar solo por emociones, por sentimientos. Porque entonces mi voluntad estará bajo las manos de mis emociones y mis sentimientos. ¿O no les ha pasado que ven el día, está nublado? Ay, el día está triste. No, el que está triste es usted. ¿El día qué? Sí, qué rico cuando después de tanto calor. Ay, qué rico que de repente hasta llueva un poquito, ¿a poco no refresca? Pero hay gente que se molesta hasta que porque llueva. Hermano, ¿verdad? No digo nombres para que no se enojen. La paciencia de Dios, dígale que tiene un lado, la paciencia de Dios no es licencia para la indiferencia. Mire, hasta rimó bien bonito. La paciencia de Dios no es licencia para ser indiferentes. Dios ha sido muy paciente. Desde que Cristo vino hace más de 2000 años, ha sido muy paciente. Y muchos creen, no, pero no, yo no creo que Dios haga eso. No, hermano. Dios es tardo para la ira, ciertamente grande en misericordia, pero sí es tardo para la ira. Pero cuando venga el día grande del Señor, ¿qué leíamos en el profeta? Antes de que venga el día grande del Señor, antes que venga, ¿qué va a pasar? Todo lo que estamos viviendo. Todo lo que hoy estamos viviendo. Indiferencia, apatía, tibieza en la iglesia, apostasía, enfriamiento, en muchas cosas. Entonces, cada día que pasa, hermano, yo le decía esto a mi esposa, es una extensión de la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque Dios hoy mismo podría acabar con todo. Y sabe una cosa, diga que tenga un lado, por favor, y no te sientas la última Coca-Cola del desierto, porque Elías, yo aquí se lo dije hace 8 días, Elías se sentía la última Coca-Cola en Israel, que decía, soy el único que no ha doblado rodilla a los Baales. Elías, tengo 50 como tú que no han doblado rodilla y los tengo ahí guardados. Si tú no quieres, vámonos, tengo otros 50. ¿Qué te quiero dar a entender? Que nunca debemos de confiarnos que somos los únicos. Mejor seamos humildes y reconozcamos que lo necesitamos y agradezcámosle que tenemos la oportunidad de hacer algo para su reino y para su obra. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Y con esto vamos terminando. Y dirán, vaya pastor. Así el pastor sí predica el evangelio eterno. Así es. Entonces te quiero preguntar otra vez y te quiero confrontar. ¿Estamos viviendo
como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, o como si Cristo pudiera venir hoy. ¿Cómo estás viviendo? Ah, no, es que yo tengo mucho tiempo, sí. Así pensaba un hombre en la Biblia. Tanta cosecha que tengo que voy a hacer graneros aquí. Y los retacó y los llenó. Y ahora sí, alma mía, a descansar. Y el Señor desde el cielo, insensato. Si supieras que hoy voy por ti. Tal vez si supieras que hoy voy por ti, hermano, tal vez lo que tenemos hasta lo empezaras a regalar. Porque al final todo se queda. No te llevas nada. Más que tus experiencias, lo que viviste. Por ejemplo, yo ayer recordaba muchas cosas que viví con mi mamá. Muchas cosas que disfruté con ella. Y todas las veces que pude estar junto con ella. Eso es lo que me quedo. Y eso nadie me lo puede quitar. Yo disfruté a mi madre. Y por supuesto que la extraño. Pero sé que ahora está en un mejor lugar. Y que cuando Dios le plazca, un día me encontraré con ella. Pero eso que yo viví con ella, nadie me lo va a poder quitar jamás. Eso es lo que realmente nos debe de importar, hermano. Vivir, disfrutar a nuestros seres queridos, amar a Dios, amar su obra, amarnos unos a otros aquí, apoyarnos cuando sea necesidad de apoyarnos. Amén. El pequeño remanente, Génesis 7:7. Porque Dios siempre ha guardado un remanente, siempre en toda la historia, aún en esta. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Y solo 8 personas, y es aquí donde se toma la numerología de Dios, y el número 8 tiene que ver con reinicio, porque con 8 personas Dios volvió a reiniciarlo todo. Amén. Solo 8 personas fueron salvas, porque todos los demás rechazaron el mensaje. Entonces aquí está lo que tienes que saber hoy. La fe auténtica, la fe sincera, sigue siendo minutaria en este tiempo. Yo quiero que tú te preguntes, ¿tu fe es genuina? Porque ¿qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque mucha gente cuando venga el arrebato va a decir Señor, Señor. A usted no lo conozco. Usted no se congregaba. Usted no servía. Usted no hacía mi voluntad. ¿Cómo me puedes decir Señor? Esto es fuerte, hermano. Esta palabra nos tiene que confrontar sí o sí hoy. ¿Estás dentro del arca? ¿Estás dentro de Cristo? ¿O estás afuera? Porque aquí no hay medias tintas, ¿eh? No es que tengas un pie en el arca y el otro fuera. No, hermano. Aquí estás dentro o estás fuera. ¿De qué lado estás? A ver. ¿De qué lado estás? ¿Y de este lado? ¿De qué lado están? No escucho mucha convicción en dentro. Como que gritan hacia adentro. ¿Sabes?
la verdad nunca será popular y menos hoy. ¿Por qué creen que censuran de repente algunos videos? ¿Por qué que de repente ciertos algoritmos no permiten que llegue el mensaje? Primero, yo no voy a pagar un peso para que mi video suba a otro lugar. No es así. Si son 10 quienes lo van a ver, gloria a Dios por esos 10. Solo por dar un ejemplo. Porque la verdad nunca ha sido popular. O yo le quiero preguntar, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? ¿A quién le gusta? Oye, hijo, como que tienen los piecitos chuecos, ¿no te han dicho? A nadie nos gusta que nos digan la verdad, hermano. Nos incomoda. Cuando alguien una vez me dice, es que, ¿sabes qué? Antes tú me caías mal, le digo, ¿qué crees que tú también? Estamos a mano. Pero qué bueno que nos estamos conociendo. ¿Sabes por qué a mucha gente yo no le caigo bien? Porque les digo la verdad, porque les digo las cosas como son. Yo no mando ahí por las ramas, ni... No, hermano, como son las cosas. Por eso, perdóname, yo no sirvo para la política porque no soy mentiroso. Y lo digo con mucho respeto, yo sé que a lo mejor aquí habrá quienes medio ejerzan eso, pero híjole, no se me da, hermano. No se me da. No puedo mentir. No sé mentir. Cuando he querido mentir me cachan luego. Pues mejor digo la verdad siempre. ¿Sí está aquí? Dios siempre ha trabajado con un remanente fiel que mantiene firme, que se mantiene firme en medio de una multitud incrédula. Y la Biblia está llena de ejemplos. Y si no, solo vea el libro de Jueces, estúdielo. Mientras el pueblo se mantenía fiel, siempre había un juez. De repente se iban todos y Dios tenía otro remanente y ahí así. Y así se va toda la historia de la nación de Israel y así pasa en el pueblo de Dios. Dios siempre tiene un remanente fiel. Siempre. ¿Estamos dispuestos a ser parte de este pequeño grupo permanente fiel? ¿Sí? ¿Sí o no? Aunque implique ir en contra de esta corriente. Ya no dijo amén, o sea que está peligroso. ¿Sabes? El mensaje de Noé no solo era sobre el diluvio, era sobre la salvación. Pero muchos no lo entendieron así. De hecho, cuando usted ve las prédicas que hay acerca de Noé, siempre se habla de ese juicio, del diluvio. ¿Y cuando se habla de la salvación? Cuando el verdadero mensaje en ese tiempo de Noé era acerca de la salvación, no del diluvio, de la salvación. Yo lo he dicho aquí, el arca de Noé, el arca, porque gramaticalmente hablando, lo correcto debería de ser la arca. Gramaticalmente, ¿está de acuerdo? La arca. Pero ¿por qué se dice el arca, el masculino, no en femenino? Porque tiene una razón. Porque solo las personas que se meten en el evangelio serán salvas. Solo las personas que viven en el evangelio y para el evangelio serán salvas. ¿Sí, amén? Hoy Cristo es nuestra arca. Entremos en Él. Es la única manera de escapar de lo que viene. Si nos queremos ir en el arrebato, lo único que tiene que hacer usted es creer en Él y entrar en Él. Entrar en el arca, caminar bajo su enseñanza,
bajo sus principios, bajo su doctrina. Entonces sí te tengo que preguntar esto nuevamente. ¿Estás dentro del arca o estás fuera? ¿Cómo estás caminando? No me voy a decir, pues ahí medio camino, pastor, ahí voy. ¿Cómo me ve usted? Pues ahí la llevas, hijo, pero como que si enderezas el otro pie, igual y... Porque a veces estamos cojeando espiritualmente, hermano. Un pie en el mundo y otro en Cristo. No, en Cristo tienes que caminar recto, directo. Y tal vez hoy valdría la pena hacer lo que hizo Jeremías, cuando el Señor le dijo, detente y pregunta por la senda antigua. Pregunta. O sea, había muchos caminos, pero pregunta cuál es la senda antigua. O sea, ¿quién es Cristo? ¿Quién es el camino que te lleva a la eternidad? Hoy hay muchas religiones. Aún el cristianismo, hay tantas denominaciones. Pentecostales, nuevos pentecostales, evangelistas, metodistas, bautistas, presbiterianos, adventistas y ta. ¿Y cuál tendrá la verdad? Porque los bautistas dicen que no hay Espíritu Santo. Los pentecostales que sí, libertad al Espíritu Santo y gozo. Y hermano, ¿no dicen eso? No hay libertad al Espíritu Santo. No hablan en lenguas. Porque eso dicen. Y yo respeto a cada denominación. Pero cuando Cristo vino, no le dijo a sus 12 discípulos, tú vas a hacer esto. No, Él vino a establecer el reino de Dios aquí. Por eso la iglesia se llama Iglesia de Cristo o Ministerio de Cristo, Peña de Oreb, Nesa, porque es de Cristo. No hay denominación. Aquí no hay denominación. Aquí todos somos de Cristo. Todos somos de Cristo. Y en esa libertad que Cristo nos da, gocémonos y busquémoslo de corazón. Amén. En los días de Noé, la puerta se cerró. Pero sabe, gócese, porque hoy la puerta está abierta. Y esa puerta es Cristo. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que esa puerta se cierre. Hoy es tiempo de que te prepares para esto. ¿Cómo te vas a preparar? Ya dimos algunos puntos ahorita. Santifícate. Camina, esfuérzate, persevera. Sigue adelante. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Y valdría la pena tal vez hoy que le dijéramos, Señor, perdóname. Hoy reconozcamos nuestra necesidad de Cristo. Hoy reconozcamos nuestra necesidad de Él. Entremos en Él como único medio de salvación que el Padre nos dio. Mira, hermano, si hubiera más cosas yo se lo diría hoy. Si hubiera otras formas yo se lo diría de verdad. Si la Biblia lo dijera, yo se lo diría. Pero hay una sola verdad, que solo los que permanecemos en Cristo vamos a ser salvos. En medio de todo lo que podamos vivir, en medio de lo que podamos estar viviendo hoy.